¿Es la muerte un final absoluto o el despertar a una vigilia más profunda? En la penumbra de una sala en Uberaba, el silencio no es vacío, sino una espera sagrada. Allí, donde la madera de una mesa común se convierte en el altar de lo invisible, Francisco Cándido Javier presta su mano para que el más allá tome voz. A través de sus revelaciones mediúmnicas nos adentramos en el tránsito de una mujer que no viene a hablarnos de sombras, sino de la claridad. En esta narración acompañamos a Elizabeth en su desprendimiento sereno, desde el suspiro final en la cama de un hospital hasta el reencuentro radiante con su madre fallecida en paisajes espirituales que desafían la imaginación humana. Les escribo desde la verdadera realidad para contarles que la muerte no es un muro, sino una puerta. Mi transición ocurrió en la cama de un hospital, tras una enfermedad que fue apagando mi cuerpo de fuera hacia adentro. Durante mis últimos días, mis ojos ya no se abrían y mi voz se había extinguido, pero yo, la dueña del cuerpo, seguía allí dentro, escuchando cada sollozo de mi esposo y sintiendo cada caricia de mis 2 hijas. El momento final no fue doloroso, fue como quitarse un abrigo pesado y empapado después de caminar horas bajo la lluvia. Sentí que un hilo invisible se rompía en mi pecho y, de un instante a otro, me encontré de pie junto a la cama. Miré hacia abajo y vi mi propio rostro pálido y quieto sobre la almohada. El monitor cardíaco emitió ese sonido agudo y continuo que marca el final físico. Inmediatamente vi a mi esposo derrumbarse sobre mis sábanas, gritando mi nombre con una desesperación que partió el alma. Mis hijas entraron corriendo a la habitación, abrazándose a él, sumidas en un llanto que inundó el lugar. Movida por el instinto del amor maternal y conyugal, corrí hacia ellos. «Estoy aquí», les grité. «No lloren, estoy viva». Intenté rodear a mi esposo con mis brazos. Quise secar las lágrimas del rostro de mis niñas, pero mis manos atravesaban sus cuerpos. La frustración fue inmensa. Yo estaba vibrando en una frecuencia que sus sentidos físicos, nublados por el trauma, no podían captar. Me quedé a su lado durante los días siguientes. Los acompañé en la sala de velación, observando a familiares y amigos acercándose al ataúd de madera. Todo parecía una obra de teatro surrealista. Fue en el cementerio donde la realidad de mi nueva condición me golpeó con fuerza. Mientras bajaba en el féretro a la fosa, escuché el sonido sordo de la primera pala de tierra cayendo sobre la madera. Ese sonido vibró en el aire frío de la tarde, luego otra pala y otra. Vi a mi esposo mirar hacia el fondo del agujero con los ojos vacíos, como si su propia vida estuviera siendo enterrada conmigo. En ese instante, al ver la tierra cubrir lo que alguna vez fui, comprendí que esto no era un sueño del que iría a despertar. Mi tiempo en la tierra había concluido definitivamente. El dolor de verlos sufrir sin poder consolarlos comenzó a sofocarme, y fue entonces cuando la ayuda divina intervino. Al sentir que la angustia por el sufrimiento de mi familia comenzaba a densificar mi energía, el cielo gris del cementerio pareció abrirse. Una luz de un blanco nacarado y cálido descendió hacia mí. De esa luz emergieron 2 figuras radiantes, vestidos con túnicas de una tela que parecían tejidas con hilos de estrellas. Eran guías espirituales. Me sonrieron con una ternura infinita y, sin necesidad de mover los labios, uno de ellos me transmitió a la mente: «Es hora de ir a casa. Ellos estarán bien, te lo prometo. Ahora debes descansar». Tomaron mis manos y en ese contacto sentí una oleada de paz que disolvió mi miedo. Empezamos a elevarnos. Atravesamos lo que parecía un túnel de nubes doradas y colores vibrantes, alejándonos de la pesadez de la materia hasta que mis pies tocaron un suelo firme, pero extraordinariamente sutil. Abrí los ojos a mi nuevo hogar y el asombro me dejó sin aliento. No estaba en un vacío etéreo ni flotando entre nubes difusas, sino en un mundo de una geografía espléndida y real. Me encontraba en las afueras de una inmensa colonia espiritual. Frente a mí se extendía un valle verde, pero el césped no reflejaba la luz del sol. A lo lejos se alzaban montañas de un tono violeta majestuoso que parecían respirar al unísono con el universo. Caminé junto a mis guías hacia un río de aguas cristalinas. El agua no fluía en silencio. Al rozar las piedras,
emitían una melodía suave y sanadora, como si miles de coros cantaran en la distancia. Me acerqué a la orilla y toqué el líquido. No me mojó la piel espiritual, sino que me infundió una energía revitalizante que borró cualquier rastro de cansancio que trajera de mi enfermedad en la tierra. Los árboles que bordeaban el río tenían hojas que cambiaban de color según la emoción de quienes pasaban cerca. Era un ecosistema vivo, sensible y consciente. Todo en este lugar estaba hecho de la misma sustancia, amor cristalino. Mientras contemplaba la belleza de la flora espiritual, vi a lo lejos que una figura se acercaba caminando por el sendero iluminado. Su paso era ligero, casi flotante, y su rostro resplandecía una juventud y una alegría que yo no le veía desde hacía décadas. Mi corazón dio un vuelco, corrí hacia ella con los brazos abiertos y el abrazo que nos dimos fundió nuestras almas. Era mi madre. Había fallecido 15 años atrás y ahora estaba frente a mí, hermosa, sana y radiante, encargada por los seres superiores para ser mi guía y protectora en este nuevo plano de existencia. El reencuentro con mi madre fue un bálsamo. Sentir su amor nuevamente me hizo comprender que el vínculo que forjamos en la tierra jamás se había roto, solo había estado esperando en silencio. Ella me llevó a caminar por los jardines donde las flores proyectaban aromas que alimentaban el espíritu y nos sentamos en un banco de mármol blanco bajo la sombra de un árbol frondoso. «Bienvenida, hija», me dijo, acariciando el cabello con la misma dulzura de cuando era niña. «Has cruzado el umbral con valentía. Tu cuerpo espiritual está sanando maravillosamente». A pesar de la perfección abrumadora de ese paraíso y a pesar de la alegría de tener a mi madre a mi lado, una sombra oscura persistía en mi interior. Mi pensamiento voló hacia abajo, hacia el mundo físico. Pude ver, a través de la visión del espíritu, el interior de mi casa en la tierra. Vi a mi esposo sentado en el borde de nuestra cama, sosteniendo una de mis camisetas contra su pecho, llorando en un silencio desgarrador. Vi a mis hijas en la habitación de al lado, paralizadas por el dolor de mi ausencia, perdidas en un mundo que de pronto se había vuelto frío y hostil para ellas. Comencé a llorar. Mis lágrimas en el plano astral eran gotas de luz pura que caían al pasto. «Mamá», le dije, con la voz entrecortada, «este lugar es hermoso, es el paraíso que las religiones prometen, pero ¿cómo puedo ser feliz aquí si ellos están viviendo un infierno allá abajo? Siento que los he abandonado. Mi esposo está destruido, mis hijas me necesitan, tengo que volver, tengo que hacer algo para quitarles ese dolor». Mi madre me miró con una compasión inmensa, tomó mis manos entre las suyas y me transmitió una sabiduría que solo los espíritus que han estudiado la psicología del alma humana pueden poseer. «Hija», comenzó con voz serena, «lo que estás viendo en tu esposo y en tus hijas no es abandono, es un proceso sagrado llamado duelo. Imagina que ellos iban caminando a tu lado por el sendero de la vida y de repente, bajo sus pies, se abrió un socavón inmenso. Tú fuiste elevada hacia la luz, pero ellos cayeron en ese agujero oscuro. Su mente, su ego humano, ahora mismo solo quieren una cosa: saltar desesperadamente para agarrarte, sacarte de las cenizas, buscarte en los armarios, obligarte a volver a un cuerpo que ya no existe. Y como no pueden hacerlo, sienten rabia, culpa y una angustia inabarcable». Yo la escuchaba, sintiendo que cada palabra describía exactamente la desesperación de mi esposo. «Pero duele demasiado verlos así», supliqué. «Quiero enviarles una señal ahora mismo. Quiero aparecerme frente a ellos para que sepan que estoy viva». «No puedes apresurar su sanación, mi amor», respondió mi madre firmemente. «El corazón humano que no da espacio a su dolor termina rompiéndose. Si tú interrumpes su proceso ahora, si intentas evitar que lloren, les estarías quitando el derecho a procesar su pérdida. Ellos necesitan despotricar, enrabiarse, llorar hasta quedarse dormidos. Tienen derecho a su memoria dolorosa. Allá en la tierra, mucha gente se acercará a tu esposo y le dirá: no llores, tira para adelante. Ella no querría verte así». Esas palabras nacen de la ignorancia. Tú y yo sabemos que él tiene que hacer suyo su dolor, porque el dolor que se siente hoy es la medida exacta del amor que te tuvo toda su vida.
Amigos, y si les está gustando el video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Mi madre me invitó a mirar el sufrimiento de mi familia no como una tragedia sin sentido, sino a través de los ojos del espíritu. Escucha con atención lo que te enseñan en las esferas de luz sobre el llanto de los hombres, me instruyó. ¿Por qué tu esposo siente tanto dolor si tú ya no estás en la casa? La respuesta es simple, porque te ama. El duelo, hija mía, es el precio que se paga en la tierra por la bendición de amar. Me explicó que la muerte física trae consigo una fractura brutal, pero que esta herida no es el final. La herida de tu esposo está en el vínculo, continuó mi madre, y por lo tanto, la única medicina que podrá curarlo es ese mismo vínculo. Él está intentando hacer una doble contabilidad imposible en este momento. Quiere que estés físicamente presente, pero tú ya eres espíritu. El gran problema del duelo humano es que ya no saben cómo seguir amando a una persona que ya no tiene cuerpo. ¿Y cómo lo logran?, pregunté, deseando con toda mi alma que mi esposo encontrara esa respuesta pronto. Cambiando la forma de amar, reveló. Tendrá que aceptar, con lágrimas si es necesario, que no volverán a cenar juntos en la materia, que su presencia física es imposible, pero una vez que suelte la necesidad de control, una vez que acepte el socavón y deje salir toda su rabia, su mente por fin se cansará. Su cerebro, que está programado para la protección y el apego, bajará la guardia, y cuando el ego se rinde, el alma se abre. Mi madre me mostró una visión del futuro. Vi a mi esposo, meses después, ya no luchando contra el dolor, sino aceptándolo. Lo vi mirando una fotografía nuestra. Ese es el momento, sonrió mi madre. El momento de la doble contabilidad. El aceptar que no vas a volver físicamente, pero elegirá mantenerte viva espiritualmente. Allá abajo dicen que las personas son hijas del olvido, pero eso es falso. El que recuerda vuelve a pasar por el corazón. Recordar y acordar significa alinear el alma. Cuando tu esposo hable de ti con tus hijas, cuando rían recordando tus anécdotas, tú estarás allí, no en el cementerio, no en las cenizas, sino habitando en el amor que dejaron construido. ¿Pero podré comunicarme con ellos?, insistí, sintiendo que esa esperanza era lo único que me daba paz. Por supuesto, me aseguró mi madre, con los ojos brillando de sabiduría, pero solo cuando su amígdala terrenal deje de arder en pánico, cuando ellos hagan las paces con el hecho de que físicamente te has ido, tú podrás enviarles lo que los terapeutas del alma llaman experiencia de la presencia de la ausencia. Un día, tu esposo estará triste en el auto, la radio encenderá y escuchará la canción que bailaron en su boda. Una mañana, tus hijas verán una mariposa posarse exactamente en el libro que tú leías. Sentirán una caricia invisible en la frente en las madrugadas, e incluso, cuando el dolor se vuelva más tenue, te permitirán entrar en sus sueños. ¿Y ellos no creerán que están locos?, pregunté, recordando lo escéptico que era el mundo humano. Al principio su mente intentará buscar una explicación lógica, rió suavemente. Dirá que fue el viento, que fue una coincidencia, que su cerebro le jugó una mala pasada por la tristeza, pero en el fondo de su ser, en su alma inmortal, ellos sentirán una paz inmensa que no podrán explicar. Sabrán, sin sombra de duda, que el mensaje vino de ti, que su esposa y madre les está diciendo desde otra dimensión: estoy bien, sigan adelante, cuiden el uno del otro, las piezas rotas de su corazón se van a recomponer. Tras esa profunda conversación con mi madre en los jardines de luz, mi alma finalmente encontró la calma. Comprendí que no puedo, ni debo, evitarles a mi esposo y a mis hijas el invierno de su tristeza, porque es precisamente ese frío el que los hará valorar la primavera de su propia sanación. Entendí que mi papel ya no es ser una protectora física, sino su faro espiritual. Desde este lado, yo seré como esos lares antiguos, los ancestros que cuidan silenciosamente el hogar. Estaré con ellos en cada triunfo de mis hijas, en cada paso difícil de mi esposo. Hermanos que escuchan y leen esta carta a través de la claridad de este medio, si hoy están atravesando el valle oscuro del duelo, si sienten que el dolor de la pérdida les desgarra el pecho y les quita el aire, quiero pedirles un favor desde la eternidad. No tengan miedo de sentir. Lloren todo lo que necesiten llorar. Vacíen sus ojos y su alma.
porque es necesario limpiar la casa para que la luz pueda volver a entrar. No se sientan culpables por sufrir, porque están sufriendo por amor, y el amor jamás será un error. Pero les suplico, cuando sientan que ya no tienen fuerzas, deténganse un momento, respiren profundo, permítanse hablar con su ser querido que ha partido, cuéntenle su día, ríanse de sus recuerdos, agradézcanle el tiempo compartido. Nosotros, los que ya cruzamos el velo, no nos hemos disuelto en la nada, estamos más vivos, más lúcidos y más cerca de ustedes de lo que sus ojos pueden percibir. Acepten nuestra ausencia física para que puedan descubrir nuestra presencia espiritual. Busquen las señales, no cierren su mente a los milagros cotidianos. La muerte es solo una ilusión óptica del mundo material. El amor verdadero, aquel que nace de lo más profundo del espíritu, es la única fuerza en todo el universo capaz de cruzar las fronteras de la vida y la muerte. Los espero a todos, sin prisa, en la paz de la verdadera vida, que la luz del Creador envuelva sus corazones rotos y los llene de esperanza. La caligrafía se detenía ahí. El lápiz de Chico Javier quedó inmóvil sobre la mesa. La lectura de la carta en aquella pequeña sala terminó acompañado de los sollozos suaves y liberadores de varias personas presentes. El misterio de la muerte había sido revelado una vez más, no como un final trágico, sino como el comienzo de una eternidad donde el amor jamás nos abandona. Amigos, si les gustó la historia, no olviden compartirla, suscribirse, darle like, eso me ayudaría bastante para que siga creciendo el canal. Y si gustan, también pueden hypearlo. Por lo pronto, les dejo una historia de este lado, sí, de este lado, que les va a gustar. Nos vemos en el próximo video.